Hoy hablaremos de los comienzos del espiritismo. Opa. Atención, es buen pensamiento, hermanos. Si quieren pueden unir las manos para crear una energía psíquica adecuada a este momento. Dicen que el espiritismo quedó consagrado como práctica cuando Hipólito Rivel, que más tarde se hizo llamar Allan Kardec, escribió sobre el asunto en 1857. En realidad no escribió él, porque el libro de los espíritus es un libro dictado por los muertos. Kardec trabajaba con dos médiums. Eran dos chicas llamadas Caroline y Julie Baudin, de 16 y 14 años. Más tarde se sumó Mademoiselle Jaffé. Las reuniones se llevaban a cabo en la intimidad del hogar de la familia Baudin y las respuestas de los espíritus a las 1018 preguntas que hizo Kardec a través de las chicas se transmitían en la siguiente forma. Caroline y Julie apoyaban sus lápices sobre el papel y era el papel el que se movía. Se movía el papel y quedaban escrituras que provenían de los muertos, según decía Kardec, y contestaban las preguntas que él formulaba. Aquellos que siguieron a Kardec aseguran que con él surgió el espiritismo y con él tuvo difusión. Dicen que antes de lo publicado por Kardec no había espiritismo y ni siquiera existía esa palabra. Pero la verdad es que aunque ciertamente Kardec fue el que más trabajó sobre el asunto, desde un poco antes existían prácticas vagamente codificadas. Para dar cuenta de eso, contaremos hoy la historia de las hermanitas Fox. 7 años antes de que a Kardec se le ocurriera indagar en la posibilidad de comunicarse con los muertos, sucedió algo interesante en un pueblo al este de Estados Unidos, cercano a la ciudad de Nueva York. Por entonces, mediados del siglo XIX, vivían allí personas que pertenecían a diversas iglesias derivadas del luteranismo, ¿no? Había metodistas, episcopalianos, cuáqueros, yo qué sé. Entre las personas que profesaban el metodismo se encontraba John Fox, que solía ir al templo acompañado por su esposa y 2 hijas casi adolescentes, Margaret y Kate. Había una tercera hija que ya estaba casada y que vivía en otra ciudad. Los sucesos centrales de la historia de las hermanas Fox comenzaron la tarde del 11 de diciembre de 1847, cuando la familia acababa de mudarse a una vieja casona ubicada en el pueblo de Hydesville, en el estado de New York. Les había informado el hombre que vendió la casa, llamado Michael Wickman, que se iba por culpa de unos ruidos molestos que no lo dejaban dormir. A ninguno de los Fox le pareció importarle demasiado aquel inconveniente. En la primera noche que pasaron allí, comenzaron a escuchar golpes y crujidos. Pero nadie se asustó. Días más tarde, Kate y Margaret descubrieron algo que esta vez sí las aterrorizó. Cuando chasqueaban los dedos, alguien las imitaba. ¿Cuánta gente? Bueno. La señora Fox, la vieja, ¿no?, enterada del asunto, presenció la experiencia. Pidió al misterioso habitante de la casa que diera tantos golpes como años de edad tenían en total sus 2 hijas. Y hubo respuesta. La señora Fox quiso seguir adelante y preguntó al espíritu si era un hombre el que daba los golpes. No hubo respuesta. Entonces preguntó si era acaso un espíritu del más allá. Y sonó un golpe. Madre e hijas supieron que un solo golpe significaba una respuesta afirmativa, así como ninguno equivalía a una negativa. Algunos dicen que ese año de 1847, y con este suceso, nació el espiritismo. Los Fox se apresuraron a contar a sus vecinos lo sucedido, y no tardaron en presentarse en la casa algunos curiosos. Uno de ellos, Isaac Post, ideó un método sencillo para entenderse con los espíritus. Sugirió dar a cada letra un número preciso de golpes,
un sistema un poco más práctico que el inicial. ¿De qué forma Isaac Post hizo docencia con los espíritus? No lo sabemos. La cuestión es que, según se dijo, los muertos respondieron desde entonces a la manera que ideó este hombre, que era parecida al que después sería el código de Samuel Morse, o antes. Otro método famoso fue el de recitar el alfabeto, A, B, C, D, E, y el finado, con un golpe, hacía detener al medium en determinada letra. Tutti frutti. Como el tutti frutti. Sí, o ya más parecido al juego de la copa en un punto. No. Discúlpeme. Merced al conducto de las dos hermanas, y sólo a través de ellas, podía entablarse cualquier conversación. Pudo saberse así quién había sido en vida el difunto que se manifestaba en aquella casa. Dijo llamarse Charles Haynes, y que había muerto asesinado allí. Supieron, según el muerto, ¿no?, que si escarbaban en el sótano hallarían sus restos. Entonces, escarbaron y encontraron unos huesos a los que la familia Fox dio cristiana sepultura, y que eran buena gente. En el verano de 1848 protestaron algunos miembros de la comunidad y el pastor de la congregación metodista invitó a los Fox a ir a otro sitio a hacer aquellas invocaciones. Y la familia se fue, tomó el camino de Rochester, una población bastante más importante ubicada en el norte del mismo estado. Allí vivía justamente la hija mayor del matrimonio, Leah, que estaba casada con un tal Mr. Fish, llamado el pescado. Y sí, Fish. En la nueva casa se manifestaron otra vez los poderes psíquicos de aquellas dos hermanas, e incluso crecieron en intensidad. El espíritu del señor Charles Haynes, cuyos restos reposaban ya en el panteón municipal de Hydesville, demostró su agradecimiento y la siguió a este nuevo domicilio. Claro. Por entonces las hermanitas comenzaron a ser regularmente visitadas por personas interesadas en entrar en comunicación con algún difunto particularmente estimado. Poco después se agregó una nueva práctica espiritista. A alguien se le ocurrió unir las manos para formar una cadena, pensando en sumar las energías psíquicas de todos. Y en aquel momento se movió la mesa y se elevó un palmo del suelo. Yo estoy aterrorizado. Tengo en este momento los pelos de la nuca erizados. Completamente erizados. Una historia misteriosa. Linda, muy misterioso esto que estoy contando. El número de curiosos fue en aumento. Leah, la hermana mayor de Kate y Margaret, se dio cuenta de las enormes posibilidades económicas que ofrecía la comunicación con el más allá. Y abrió una sede espiritista, la primera, en la que se comenzó a pagar por encuentros en los que por toda respuesta se escuchaban unos chasquidos. Se hicieron muy famosos en Rochester y terminaron los Fox por mudarse a la ciudad de New York. Y el éxito fue tan grande que en 1850 los adeptos del espiritismo se contaban por miles. En 1852 celebraron el primer congreso en Cleveland. Para esta fecha la ciencia oficial reaccionó. Un tal Dr. Flint de la Universidad de New York siguió de cerca a las hermanitas Fox y declaró que los golpecitos que se escuchaban en las sesiones y que no se sabía de dónde provenían eran contracciones rápidas de las rótulas que ellas sabían mover con envidiable pericia. Y para demostrarlo, Flint tuvo la ayuda de un contorsionista llamado Cumberland. Ante la Academia de Ciencias ofreció a la concurrencia una serie de ruidos espiritistas hechos a base de contracciones de músculos y huesos. Fue Cumberland y decía, a ver, haga ruido. Cumberland, hacía ruido con la rótula, hacía un ruidaje como de pezuña. Bueno, sin embargo, los muchos ataques a las Fox no eran suficientes para desalentar a sus miles de fieles. Habían surgido fieles en todo el mundo y ya por esos tiempos en Francia, Kardec convocaba también a millares de vivos y de muertos. El espiritismo recibió un fuerte golpe, sin embargo, el 21 de octubre de 1888, cuando Margaret y Kate Fox
confesaron por escrito que habían engañado a todos Uy, qué mal. gracias al virtuosismo de los dedos de sus pies. ¿Hacían los chasquidos con hacían los pies? ruido con los dedos de las patas. No. Confirmaron sus declaraciones con demostraciones en público y acusaron a la hermana mayor, Lía. Ya me había caído mal de entrada. Sí. La mujer del pescado. Por haber influido en ellas y por haberlas explotado. Ah, mirá vos. Kate precisó que todo había comenzado por una estúpida diversión que consistía en asustar a sus padres. ¡Qué desilusión! Dice, el espiritismo comenzó por asustar a los padres. Todas las revoluciones comienzan asustando a los padres. Ahora, qué lindo hubiera sido el espiritismo. Qué lástima, ¿no? Algunos escépticos saltaron de gozo, pero otros, aunque también incrédulos, dijeron que era una lástima. Usted, por ejemplo. Y sí, porque está bueno el espiritismo. ¿Para qué? Yo ya estaba creyendo, incluso le dije que tenía los pelos de punta. Sí. Los seguidores, sin embargo, ahí tiene, no hicieron caso a esta confesión y nadie pudo convencerlos de que podía tratarse de un fraude, no. Porque ellos decían, ¿por qué no explican por qué se fue el anterior dueño de la casa, el Michael Wickman aquel? ¿Y por qué los huesos encontrados en el sótano? Claro. ¿Eso dónde está esa explicación? Y las mesas que se levantaban un palmo... Lo hacíamos con los pies, lo No, levantábamos con los pies. señor. Bueno. Kate murió en 1892 y Margaret en 1893. Las dos eran alcohólicas. Ese es un dato malevolente y tendencioso. Sí. Una botoneada. Al final de todo, ¿qué le costaba al escritor dejarlo pasar? ¿Dónde está la relación de causa y efecto entre el fraude cometido y el alcoholismo posterior? ¿Qué significa esto? Todas aquellas hermanas Pero aparte que finjan ruidos provenientes del más allá con los dedos de las patas devendrán alcohólicas en el futuro. No, para mí es un detalle al final, en la última frase que... Una botoneada. Sí. Una Innecesario. botoneada. Señor, si Innecesario. yo soy alcohólico o no soy alcohólico son cosas medias. Anda escribiendo. Así que algún día les voy a contar mis propias experiencias. Sí. En el ¿Ha mu- tenido? He tenido, en el mundo del espiritismo. Esto es bárbaro. Sí. ¿Reales? Sí, ¿Con reales. pruebas concretas? Reales, yo fui. A lo que pasó ahí después se lo cuento, no se lo voy a contar. Hay 5 Lo sabe. minutos nada más. No, no se lo tenemos ahora no tiempo tenemos hoy. No se lo voy a contar ahora ni quizá nunca. ¡Epa! Pero, como dijo Basile, son cosas que solamente conozco yo y mi almohada. Cerca de mi casa hay un reducto ¿Y espiritista. por qué no vamos? Me da miedo. Miedo de qué puede pasar. Cuando paso por la puerta veo como adentro hay como un tubo fluorescente. Es un cabaret. Es un tubo fluorescente. Es una luz blanca, fría, tubo fluorescente. Diría. Y Pero me parece que se dan cuenta si uno no cree y va a cargar. Sí, sí. Porque hay gente que va a hacer lío, ¿viste? Sí. Hacer ruidos y con la boca y No, pero hacer cuidado. trompetilla. Y se oyen el espíritu. Hacen otro ruido mucho peor, ¿no? hay que ver si uno sale bien de ahí, Sí, claro. jorobando Mirá con todos los espíritus. Mirá si te aparece un tipo y dice, vos Vos no te vas ahora. ¿Vos estuviste jorobando? sentís una mano helada Oh, y te empieza a tantear. una mano que sale de una tumba. Mm. Bueno, pero no hay tumbas, No hay ¿no? En los tumbas. lugares. Capaz que sí. Bueno, señores, hemos ido al Esta historia es espectacular. Sí. El discotecario historia de tiene las que haber- hermanas Fox. Pero mañana voy a seguir con Allan Kardec. Mañana vamos a hablar, lo prometo, de Allan Kardec. Hemos ido a la discoteca, el tipo se asustó, el discotecario Y sí. y rajó. ¿Lo El- dejó solo ahí? Porque él cuando le empiezan a hablar de fantasma, de aparecido, Algo de misterio. que él enseguida sale corriendo. Dice, no me cuente que me sueño a la noche. Salió corriendo y entonces me dejó la discoteca y conseguí un disco mío. Que es un disco que se llama El espectro de Reinaldo Morel, que es un breve estilo que alguna vez escuchamos aquí porque me gusta mucho escucharlo. No porque cante yo, sino porque ahí está Rolón, ahí está como guitarrista, ¿no? Ahí está Salmone y ahí está Soria. Son los que han tocado este estilo que se llama El espectro de Reinaldo Morel y como hemos contado alguna vez, es
una aparición la que canta, la que habla. El sujeto de enunciación de la canción es un aparecido. Así que escuchemos ahora ya este estilo. Ayer hablamos de las hermanitas Fox y de los comienzos del espiritismo y prometimos para hoy hablar de Allan Kardec. Así que... ¿qué sería una segunda parte lo de ayer? Sí. ¿Se acuerda que ayer tuvimos miedo y muchos oyentes nos han pedido que no hagamos esta segunda parte porque ayer se soñaron? Sí, porque sí. el espiritismo, comunicación con los muertos, Sí, ruidos, se escuchaban ruidos extraños, ruidos de dedos, castañeteando. Bien. Muchos han sugerido que los decires de los muertos contactados en sesiones espiritistas... otra vez los pelos de la nuca... Mire que hay gente que vive sola, está escuchando la radio en un departamento lúgubre. No los asuste. Bueno, Termínela, ¿eh? El salto que pegó la vieja en la casa. La vieja se la trata de usted. Bien. El caso es que algunos dicen que estas sesiones de espiritismo nunca aportaron nada. Que no trajeron ni ningún conocimiento, ninguna descripción del más allá. Generalmente, las apariciones hablan de sí mismas. Son, dicen los detractores del espiritismo, patéticos esfuerzos por probar que son reales. Entonces tocan, hablan, golpean, asustan, pero jamás han traído buena información. Los dichos de los muertos, traducidos por los médiums, eran pura verborragia moral, dicen los enemigos del espiritismo. Pero han habido algunos casos en los que al menos se produjo buena literatura. Parece que nada menos que Víctor Hugo fue médium. Y lo ayudaba uno de sus hijos, Charles Hugo. Durante su destierro en Jersey, donde esperaba con paciencia la caída de Napoleón III, Víctor Hugo participó de reuniones con mesas giratorias, sillas volantes, que son las que me gustan a mí, ¿no? Con él no cabían tonterías ni simplezas, y según se ha dicho, sus interlocutores, es decir, los que hablaban en aquellas sesiones, eran el profeta Ezequiel, Dante, Molière, Shakespeare, Esquilo, Mahoma, Galileo y Jesucristo. Nada del finado Gaitán que vivía acá a la vuelta. No. Todos los convocados se expresaron con el mismo estilo de Víctor Hugo. Bueno, imagínense un medium como Víctor Hugo, extraordinario. Tanto en prosa como en verso. Parece que, como medium, Víctor Hugo, y como novelista también, desde luego, era muy eficaz, y las respuestas se producían sin dilación. Lo que se obtuvo fue extraordinaria literatura. En una oportunidad, Hugo quiso convocar a Byron y obtuvo la siguiente respuesta de Lord Byron. No importunéis al poeta, su lira está rota, cantado su postrer cántico, dicha su última palabra. ¡Oh! ¡Qué manera de excusarse! Molière se negó con buena literatura a decir algo también. Dijo, de ultratumba los hombres todo secreto ignoran. No insista. Vuelva pues a la ignorante noche de la que a veces logra, contra lo que es costumbre, librarse a duras penas. Es decir, Molière elogió, de un modo reticente, a Víctor Hugo, ¿no? Extraordinario. Otra comunicación extraña también tuvo consecuencias literarias. Es la atribuida al espíritu de Charles Dickens. La muerte le impidió terminar su novela El misterio de Edwin Drood, y el enigma de la historia quedó sin resolver. Pues varios novelistas ingleses trataron de resolverlo por la vía de una imitación casi siempre desafortunada. En el año 1872, un joven zapatero llamado James Pike, que acababa de descubrir sus facultades de medium, se puso a escribir, bajo el supuesto dictado de Dickens, el verdadero final de Edwin Drood. Los comentaristas ingleses estuvieron de acuerdo en que ese texto, de 400 páginas,
era en verdad digno de su presunto autor. Hasta tal punto llegó la creencia que se publicó una edición en la que se especificó que había sido dictada por el finado Dickens, siendo que el otro era zapatero, ¿no? Otro caso menos conocido es el de Paciencia Ward, que era un espíritu que decía haber vivido en el siglo XVII en una granja de la región de Dorset, en Inglaterra, y que de allí había pasado a América, donde halló la muerte en un enfrentamiento con indios. Su medium, el medium de Paciencia Ward, era Joan Corran, nacida en San Luis, en Estados Unidos. Esta medium, Joan Corran, era una mujer sin cultura, que no había abandonado nunca los estados del Medio Oeste. En julio de 1913 comenzó a recibir revelaciones de Paciencia Ward, quien se expresaba en un inglés arcaico que Miss Corran, sin la menor idea de historia, jamás hubiera podido hablar. El detalle de interés que Ward es este. Paciencia Ward resultó una escritora de relieve y de notable ingenio. Dictó a esta señora Corran una producción literaria en la que destacó la lamentable historia que se desarrollaba en tiempos de Cristo y que denotaba un profundo conocimiento de Judea y de la Roma clásica por parte de Paciencia, ¿no? También aparecieron una gran cantidad de poesías y refranes en dialectos antiguos. El asunto de Corran fue tan famoso y la medium ganó tanto dinero que se convirtió en moda espiritista procurar conseguir dictados de obras de autores de renombre ya muertos. Los mediums que aseguraban recibir letras, músicas o teorías del más allá intentaban lucrar y se consideraban dueños plenos de lo enviado. Ahora, familiares sensatos de los famosos muertos desdeñaban las producciones novedosas, pero aparecieron extrañas disputas en las que familiares ambiciosos preferían aceptar los dictados. ¿Para qué? Para disputarle la ganancia al medium, o pidiéndole que la repartiera. ¿Me entiende? Usted, por ejemplo, es el hijo de Dickens. Y yo digo, mire, anoche hablé con Dickens y me dictó un libro. Un libro, las nuevas aventuras o los nuevos papeles del Club Pickwick. Fenómeno. Entonces, usted tiene dos caminos como hijo de Dickens. O dice, usted está loco, mire si mi viejo que ya se murió, que le va a dictar. Uno. Y dos. Dice, tiene razón, dice. Vamos con los derechos de autor. Hacemos el libro. Hacemos el libro. Bueno, fenómeno. Contemos para terminar, fuera ya de asuntos literarios, un episodio que sucedió en Villa Urquiza. Mire usted. Sí. Había un medium en Villa Urquiza. Un medium en Villa Urquiza que en realidad era fraudulento. Tenía a un tipo que era justamente el finado Gaitán. Y lo hacía aparecer. Que todos sabían que el finado Gaitán se había muerto. Pero en realidad no se había muerto el finado Gaitán. Se había ausentado muchos años antes de Villa Urquiza para huir de unos acreedores y había hecho correr la bolilla que se lo había llevado por delante del tren. Ahora, el medium lo encontró en Montermoso una vez y le dijo, Gaitán, ¿es usted Gaitán? El finado Gaitán. Dice, no diga nada, estoy acá. No, vamos a hacer una cosa. Dice, usted venga, yo le voy a dar una pieza en el fondo de mi casa, usted no salga nunca. Y yo tengo ahí unos nietos que vienen a las sesiones y lo que aparece, algunos lo conocieron, aparece y empieza a contar cosas de cómo es el más allá. Y el tipo, es espectacular la idea. La gente que lo había conocido, cuando lo vio aparecer ahí, dijo, ¿es verdad? Es el final Gaitán. ¿Cómo es el más allá? Ahí medio sospechaban, porque Gaitán describía el más allá más o menos como Villa Urquiza. ¿Pero cómo? Pero escúcheme, hay calles. Villa Urquiza un poco mejorada. Montermoso, Claro, entonces. no tenía mucha imaginación. Hay casas, hay calles. Sí, él decía, es todo como Villa Urquiza, pero las cosas están más baratas.
Los colectivos vienen más rápido. ¿Qué hay? ¿Semáforos? Todo. Ay, los semáforos andan bien. La pizzería San Carlos es un poco más rica la pizza. Cosas así contaban. Pero nadie sospechaba porque en realidad, así como pasó a finales del siglo XIX, en que los relatos de todos los espíritus son relatos de un paraíso y un más allá progresista no en el sentido que dijimos recién, y no en donde había ese afán por el progreso que era propio de los finales del siglo XIX, ¿no? Calles pavimentadas, edificios altos, todo lo describían el cielo como un buen burgués de las ciudades sajonas de aquel tiempo. Bueno, Gaitán lo describía como un buen criollo de Villurquiza. Después no sé qué pasó, creo que se lo llevó el tren por delante, de verdad. Y entonces ya de esta segunda muerte no pudo salvarse el finado Gaitán, y este muchacho, el medium, tuvo que dedicarse a otra cosa. Hemos ido a... Es una linda historia para el discotecario. Son todas las historias de espiritismo. Mañana por ahí le cuento otra. Pero mañana es sábado. Entonces no le voy a contar nada. Pero se le voy a contar a usted cuando nos reunamos, porque nosotros nos reunimos sábado y domingo a ensayar, ¿no es cierto? Sí. Y a decir frases célebres. Bueno, listo. ¿Qué hay, una tercera parte? No hay una tercera parte. Hay cosas que he juntado yo. El backstage. Claro. Que es un tipo que se enamoró de una aparición. Que en realidad era un fraude, pero se enamoró de una aparición. Bueno, no importa. Fui al discotecario que también salió corriendo otra vez. Sí, es un miedoso. Es un miedoso, le tiene mucho miedo a los espíritus y a los bultos que se menean. ¿Y entonces qué hizo? ¿Tuvo que agarrar usted un disco? Y entonces tuve que agarrar otro disco que es de Ruth Ataguile. Así que escucharemos a Ruth Ataguile cantar un tango que se llama Después. ¿Tiene algo que ver con esto? Sí, después. Después. ¿Qué pasa después de la muerte? Ese es el tango, después. El tango en la letra dice otra cosa, pero no importa. No importa, eso es para quedar bien con el comisario. Escucharemos a Ruth Ataguile con el acompañamiento de Fernando Marzán cantar este bello tango de Homero Mansi que se llama Después. Es un tango para espiritistas. Adelante. Hablaremos esta noche de Eugenia de Montijo y el espiritismo. Eugenia de Montijo, como ustedes saben, era la mujer de Napoleón III. Era una española que en su juventud, siendo casi una niña, había conocido a Mallarmé y que después casi había enamorado a Stendhal, pero finalmente terminó casándose con el sobrino del gran Napoleón. Napoleón el Pequeño, al decir de Víctor Hugo, ¿no? Luis Napoleón, que después fue emperador, ¿no? de Francia, pero no del Segundo Imperio. Y Eugenia de Montijo tenía problemas, porque su marido, Luis Napoleón, era muy aficionado a la vida galante, tenía muchas amantes, muchas queridas, y esto hacía sufrir mucho a Eugenia de Montijo. Por lo demás, ella en la corte vivían en el Palacio de las Tullerías, que quedaba ahí en la calle Rivoli, donde ahora hay un parque, en un enorme palacio que después se incendió, creo que durante la guerra franco-prusiana. Bueno, Eugenia armaba unas sesiones de espiritismo, invocaba almas, mantenía conversaciones con difuntos, a veces difuntos célebres, participaba de todo tipo de sesiones de espiritismo. A veces consultaba a los espíritus si determinada guerra sería larga, como por ejemplo en el caso de la guerra de Crimea. Preguntó si la flota anglo-francesa hundiría muchos navíos rusos. Alguna vez mencionamos también aquí a Daniel Home, que estuvo en la corte de Eugenia e hizo materializar las manos del padre de Eugenia, y ella las reconoció por un pequeño calio que tenía el viejo, ¿no? También sucedió que en las Tullerías apareció una mano
en cierta sesión, de color alabastrino, de elegante forma, que al parecer era igual a la de Napoleón I. La mano trazó algunas líneas que fueron consideradas un autógrafo de la mano ilustre, y esa mano pasó por delante de Daniel Home y se acercó a Napoleón III, que participaba de aquella sesión. Napoleón III besó la mano. Después la mano agarró para el lado de Eugenia, y Eugenia retrocedió espantada. Pero la mano la siguió. Y entonces Napoleón III, temeroso de cometer una ofensa de ultratumba, le ordenó a su mujer que besara la mano, y ella la besó. Daniel Home era especialista en apariciones de manos espectrales. En una ocasión pudo verse un índice y un pulgar arrancando pétalos de una flor. Extraordinario. En otra oportunidad, había una mano que tocaba las teclas de un acordeón. Qué hábil. Es muy hábil, sí. Estas apariciones eran a menudo muy vaporosas, especialmente en la parte de la muñeca. Las manos se veían bien, pero en la muñeca se ponían un poco vaporosas. Sin embargo, el resto de la mano sí parecía extraordinariamente real. Eugenia le pidió una noche a Home que le dijera a las manos que escribieran mensajes. Pero al parecer era muy difícil. Era muy difícil. Una vez, después de un esfuerzo enorme, Home consiguió lo siguiente. Apareció la mano y la mano alzó un lápiz, pero el lápiz se cayó. El milagro fue mayor en la siguiente sesión, porque se materializó directamente un hombre, completamente. Qué mano ni mano. Vino un tipo y dijo: he tratado de satisfacer su petición, Sí. a saber, la que una mano escribiera, pero está por encima de mis posibilidades, dijo el espíritu, y se las tomó. Se esfumó. Pero Eugenia utilizaba también el espiritismo para otros asuntos. Estamos allá, pasada ya la mitad del siglo XIX, y son los primeros tiempos del espiritismo, y había un entusiasmo y una credulidad que después no se repitieron. Y hay que decir que Luis Napoleón era muchas veces infiel, ¿no? Y era muy vigilado por Eugenia. Y se la pasaba Eugenia armando estratagemas para arruinarle los romances a Luis Napoleón. Y, bueno, habida cuenta de los poderes de Home, a Eugenia se le ocurrió que podía utilizar el espiritismo para indagar acerca de las amantes de su marido, para ver si podía conseguir datos, convocar espíritus y pedirle a los espíritus que le dijeran con quién andaba su marido. Parece que Napoleón por aquella época se había enamorado de una rubia hermosa que era cortejada por todos los cortesanos. Se llamaba Madame de la Bédoyer. Dice el historiador Frederick Lollier que durante el día el rostro de esta chica tenía un color difuso, pero que a la noche enamoraba a cualquiera. Es una descripción extraña, ¿no? Una muchacha que durante el día tuviera un color difuso y luego enamorara a cualquiera, como si el color fuera un detalle capital en la belleza de alguien. Napoleón III andaba revoloteando, ¿no?, a la rubia, hasta que toda la corte adivinó que muy pronto la emperatriz sería nuevamente engañada. Y unos días más tarde se verificó la unión entre Luis Napoleón y esta chica. Sucedió contra un ligustro a 200 metros del palacio. Dicen que Madame de la Bédoyer andaba al día siguiente, andaba ahí por las Tullerías con un aire extasiado y que hablaba explícitamente de los favores del emperador. Esta chica estaba en verdad
casada con un chambelán que luego fue nombrado senador por Napoleón III, mitad para agradecer los favores de la dama. Una noche, Eugenia preparó una sesión de espiritismo. En esa reunión participaron varias de sus damas y algunos cortesanos, escépticos pero divertidos. Para sorpresa general, Eugenia instó a un espíritu que se había presentado por ahí a que señalara de algún modo con quién andaba el emperador. Pero en ese momento, para no ser partícipes de aquella no delación, sí, delación. Sí, eran sí, todos batidores los eran todos espíritus batidores, claro. Los que estaban en la sesión rajaron, salieron corriendo. ¿Por qué? Pensaron que Napoleón III se iba a enterar y los iba a acusar de ser las voces delatoras, de ser ortiva. Entonces salieron corriendo. Pero hubo una segunda sesión a la que Eugenia invitó a otros, entre los que se encontraba, por casualidad, Madame de la Bédoyer, porque la emperatriz no sabía con quién andaba el marido. Y invitó a un grupito, y en ese grupito estaba justamente la rubia que andaba con Napoleón. Y nunca se supo si manos delatoras o espectrales se presentaron esa noche, ¿no? Pero sucedió que unas hermosas manos de hombre aparecieron y señalaron a Madame de la Bédoyer como amante de Napoleón III. La tipa salió rajando también, huyó. Y Napoleón III, que había disfrutado mucho de la presencia de Home, del mago, del medium, por decir mejor, de golpe se volvió escéptico y le prohibió a su esposa seguir participando de aquellos asuntos. Entre los esposos no pasó gran cosa, hubo un silencio de apenas algunas semanas, ella no le habló, en fin, no fue mucho, pero Madame de la Bédoyer fue expulsada de la corte y Daniel Home, el medium, también, ¿no? Qué cosa, ¿no? Pensaba yo en la aparición de una mano, y cómo la aparición de una mano mete más miedo que la aparición de un señor completo. Está más cercano el señor completo a lo convencional y a la realidad, mientras que una mano privada de señor es más maravillosa. Que usted lo señale una mano puesta en un señor es una cosa. Ahora, que lo señale una mano carente de todo señor, del señor, claro, tiene una fuerza sí, mucho más importante. Sí. Yo prefiero encontrarme en una calle oscura con un individuo completo que no con una mano. Sí, señor. Había una discusión lejanamente vecina a este tema, que es que cómo va en el cielo con el infierno, o en todo caso en la forma de un fantasma, un tipo al que le cortan una mano, o al que le cortan una parte del cuerpo. Matan... Se preguntaba mucho eso con... Los decapitados. Los decapitados, claro. Van sin cabeza. El fantasma de un decapitado va sin cabeza. Bueno, esa es una pregunta. A mí me parece que tiene que ir completo. Tiene que ir completo, ¿no? Sí, digamos, el cuerpo fantasmal es completo, no nada lo parte. No se divide en dos, digamos, no la cabeza anda penando en determinado castillo y el resto del cuerpo en otro. No es serio. El fantasma es indivisible de por sí. ¿Le parece a usted? Sí, por no eso es posible que el fantasma camine incluso con la cabeza bajo el brazo. Eso sería es una forma también bastante impresionante de presentarse el fantasma. Eso es más espectacular. El tipo viene con su propia cabeza bajo el brazo. Haciendo jueguito, inclusive. Sí, es raro, canchereando, porque se entorpece mucho la visión, etc. En cualquier caso, con estos datos acerca de las muchas manos que hizo aparecer David Home, hemos ido a la discoteca y allí inmediatamente nos dieron la milonga que se llama Mano Brava y que evidentemente está compuesta en atención a las manos que, privadas de todo hombre, se presentan en sesiones de espiritismo.
La versión que escucharemos es la de Horacio Salgado. Ayer hablamos de las hermanitas Fox y de los comienzos del espiritismo y prometimos para hoy hablar de Allan Kardec. Así que... ¿Qué sería una segunda parte lo de ayer? Sí, se acuerda que ayer tuvimos miedo y muchos oyentes nos han pedido que no hagamos esta segunda parte porque ayer se soñaron. Sí, porque sí. el espiritismo, comunicación con los muertos, Sí, ruidos, se escuchaban ruidos extraños, ruidos de dedos, castañeteando. Bien, muchos han sugerido que los decires de los muertos contactados en sesiones espiritistas, otra vez los pelos de la nuca. Mire que hay gente que vive sola, está escuchando Sí, la sí. radio en un departamento lúgubre. No los asuste. Bueno, y Termínela, ¿eh? El salto que pegó la vieja en la casa. La vieja se la trata de usted. Bien. El caso es que algunos dicen que estas sesiones de espiritismo nunca aportaron nada. Que no trajeron ni ningún conocimiento, ninguna descripción del más allá. Generalmente, las apariciones hablan de sí mismas. Son, dicen los detractores del espiritismo, patéticos esfuerzos por probar que son reales. Entonces tocan, hablan, golpean, asustan, pero jamás han traído buena información. Los dichos de los muertos, traducidos por los médiums, eran pura verborragia moral, dicen los enemigos del espiritismo. Pero han habido algunos casos en los que al menos se produjo buena literatura. Parece que nada menos que Víctor Hugo fue médium y lo ayudaba uno de sus hijos, Charles Hugo. Durante su destierro en Jersey, donde esperaba con paciencia la caída de Napoleón III, Víctor Hugo participó de reuniones con mesas giratorias, sillas volantes, que son las que me gustan a mí, ¿no? Con él no cabían tonterías ni simplezas, y según se ha dicho, sus interlocutores, es decir, los que hablaban en aquellas sesiones, eran el profeta Ezequiel, Dante, Molière, Shakespeare, Esquilo, Mahoma, Galileo y Jesucristo. Nada del finado Gaitán que vivía acá a la vuelta. No. Todos los convocados se expresaron con el mismo estilo de Víctor Hugo. Bueno, imagínense un medium como Víctor Hugo, extraordinario. Tanto en prosa como en verso. Parece que, como medium, Víctor Hugo, y como novelista también, desde luego, era muy eficaz y las respuestas se producían sin dilación. Lo que se obtuvo fue extraordinaria literatura. En una oportunidad, Hugo quiso convocar a Byron y obtuvo la siguiente respuesta de Lord Byron. No importunéis al poeta, su lira está rota, cantado su postrer cántico, dicha su última palabra. Oh, qué manera de excusarse. Molière se negó con buena literatura a decir algo también. Dijo, de ultratumba los hombres todo secreto ignoran. No insista. Vuelva pues a la ignorante noche de la que a veces logra, contra lo que es costumbre, librarse a duras penas. Es decir, Molière elogió, de un modo reticente, a Víctor Hugo, ¿no? Extraordinario. Otra comunicación extraña también tuvo consecuencias literarias. Es la atribuida al espíritu de Charles Dickens. La muerte le impidió terminar su novela El misterio de Edwin Drood, y el enigma de la historia quedó sin resolver. Entonces, varios novelistas ingleses trataron de resolverlo por la vía de una imitación casi siempre desafortunada. En el año 1872, un joven zapatero llamado James Pike, que acababa de descubrir sus facultades de medium, se puso a escribir, bajo el supuesto dictado de Dickens, el verdadero final de Edwin Drood. Los comentaristas ingleses estuvieron de acuerdo en que ese texto, de 400 páginas,
era en verdad digno de su presunto autor. Hasta tal punto llegó la creencia que se publicó una edición en la que se especificó que había sido dictada por el finado Dickens, siendo que el otro era zapatero, ¿no? Otro caso menos conocido es el de Paciencia Ward, que era un espíritu que decía haber vivido en el siglo XVII en una granja de la región de Dorset, en Inglaterra, y que de allí había pasado a América, donde halló la muerte en un enfrentamiento con indios. Su medium, el medium de Paciencia Ward, era Joan Corran, nacida en San Luis, en Estados Unidos. Esta medium, Joan Corran, era una mujer sin cultura, que no había abandonado nunca los estados del Medio Oeste. En julio de 1913 comenzó a recibir revelaciones de Paciencia Ward, quien se expresaba en un inglés arcaico que Miss Corran, sin la menor idea de historia, jamás hubiera podido hablar. El detalle de interés que Ward es este. Paciencia Ward resultó una escritora de relieve y de notable ingenio. Dictó a esta señora Corran una producción literaria en la que destacó la lamentable historia que se desarrollaba en tiempos de Cristo y que denotaba un profundo conocimiento de Judea y de la Roma clásica por parte de Paciencia, ¿no? También aparecieron una gran cantidad de poesías y refranes en dialectos antiguos. El asunto de Corran fue tan famoso y la medium ganó tanto dinero que se convirtió en moda espiritista procurar conseguir dictados de obras de autores de renombre ya muertos. Los mediums que aseguraban recibir letras, músicas o teorías del más allá intentaban lucrar y se consideraban dueños plenos de lo enviado. Ahora, familiares sensatos de los famosos muertos desdeñaban las producciones novedosas, pero aparecieron extrañas disputas en las que familiares ambiciosos preferían aceptar los dictados ¿para qué? Para disputarle la ganancia al medium o pidiéndole que la repartiera, ¿me entiende? Usted, por ejemplo, es el hijo de Dickens. Y yo digo, mire, anoche hablé con Dickens y me dictó Un libro. las nuevas aventuras o los nuevos papeles del Club Pickwick. Fenómeno. Entonces, usted tiene dos caminos como hijo de Dickens. O dice, usted está loco, mire si mi viejo que ya se murió, que le va a dictar. Uno. Y dos. Dice, tiene razón, dice. Vamos con los derechos de autor. Hacemos el libro. Hacemos el libro. Bueno, fenómeno. Contemos para terminar, fuera ya de asuntos literarios, un episodio que sucedió en Villa Urquiza. Mire usted. Sí. Había un medium en Villa Urquiza. Un medium en Villa Urquiza que en realidad era fraudulento. Tenía a un tipo que era justamente el finado Gaitán. Y lo hacía parecer, que todos sabían que el finado Gaitán se había muerto. Pero en realidad no se había muerto el finado Gaitán. Se había ausentado muchos años antes de Villa Urquiza para huir de unos acreedores y había hecho correr la bolilla que se lo había llevado por delante del tren. Ahora, el medium lo encontró en Montermoso una vez y le dijo, Gaitán. ¿Es usted Gaitán? El finado Gaitán. Dice, no diga nada, estoy acá. No, vamos a hacer una cosa. Dice, usted venga, yo le voy a dar una pieza en el fondo de mi casa, usted no salga nunca. Y yo tengo ahí unos nietos que vienen a las sesiones y... Y lo hace usted hablar. aparece, algunos lo conocieron, aparece y empieza a contar cosas de cómo es el más allá. Y el tipo, Es espectacular la idea. gente que lo había conocido, cuando lo vio aparecer ahí, dijo, ¿verdad? Es el final Gaitán. ¿Y cómo es el más allá? Ahí medio sospechaban, porque Gaitán describía el más allá más o menos como Villa Urquiza. ¿Pero cómo? Pero escúcheme, hay calles. Villa Urquiza un poco mejorada. Montermoso, Claro, entonces. no tenía mucha Pero imaginación. escúcheme, Finado hay Gaitán. casas, hay calles. Sí, él decía, es todo como Villa Urquiza, pero
las cosas están más baratas, los colectivos vienen más rápido, Hay semáforos, todo. los semáforos andan bien, la pizzería San Carlos es un poco más rica la pizza, cosas así contables. Pero nadie sospechaba porque en realidad, así como pasó a finales del siglo XIX, en que los relatos de todos los espíritus son relatos de un paraíso y un más allá progresista no en el sentido que dijimos recién, y no en donde había ese afán por el progreso que era propio de los finales del siglo XIX, ¿no? Calles pavimentadas, edificios altos, todo lo describían el cielo como un buen burgués de las ciudades sajonas de aquel tiempo. Bueno, Gaitán lo describía como un buen criollo de Villa Urquiza. Después no sé qué pasó, creo que se lo llevó el tren por delante, de verdad. Y entonces ya de esta segunda muerte no pudo salvarse el finado Gaitán y este muchacho, el medium, tuvo que dedicarse a otra cosa. Hemos ido a... Es una linda historia para el discotecario. Son todas las historias de espiritismo. Mañana por ahí le cuento otra. Pero mañana es sábado. Entonces no le voy a contar nada. Pero se le voy a contar a usted cuando nos reunamos, porque nosotros nos reunimos sábado y domingo a ensayar, ¿no es cierto? Sí. Y a decir frases célebres. Bueno, listo. ¿Que hay una tercera parte? No hay una tercera parte. Hay cosas que he juntado yo. El backstage. Claro. Que es un tipo que se enamoró de una aparición. En realidad era un fraude, pero se enamoró de una aparición. Bueno, no importa. Fui al discotecario que también salió corriendo otra vez. Sí, es un miedoso. Es un miedoso, le tiene mucho miedo a los espíritus y a los bultos que se menean. ¿Y entonces qué hizo? ¿Tuvo que agarrar un disco? Y entonces tuve que agarrar otro disco que es de Ruth Ataguile. Así que escucharemos a Ruth Ataguile cantar un tango que se llama Después. ¿Tiene algo que ver con Sí, esto? después. Vos te acuerdas. Después. ¿Qué pasa después de la muerte? Ese es el tango, después. El tango en la letra dice otra cosa. Y Pero entonces, no importa, eso es para quedar bien con el comisario. Escucharemos a Ruth Ataguile con el acompañamiento de Fernando Marzán cantar este bello tango de Homero Mansi que se llama Después. Es un tango para espiritistas. Vamos a hablar de la amistad entre Houdini, el mago, y Sir Arthur Conan Doyle. Qué bien. Puede parecer que fueron polos opuestos, pero Harry Houdini y Sir Arthur Conan Doyle cultivaron una gran amistad. El terreno común que encontraron para construir su relación fue el espiritismo. Cuidado. Conan Doyle había nacido en Edimburgo en 1859, como usted sabe, era médico, pero fue escritor, creador del célebre detective de ficción Sherlock Holmes. Harry Houdini nació en Budapest, que era entonces el Imperio Austrohúngaro, en 1874, pero a los 4 años ya la familia se mudó a Estados Unidos, ¿no? A los 9 años, el pequeño Erich, ese era su verdadero nombre, hizo su primera aparición en el escenario como trapecista. ¿Vio cómo es esto? Uno empieza como trapecista y se convierte en mago. A los 12 años ya pelaba las naranjas solo. Bueno. Se escapó de su casa, regresó un año más tarde, y ahí fue donde empezó a sentir interés por la magia. Erich decidió que su nombre artístico sería Harry Houdini, en honor a un mago francés que se llamaba parecido Robert Houdin. A la edad de 20 años, Houdini ya había actuado en diferentes escenarios y había perfeccionado su técnica de escapismo. Ahí le llegó la fama, no solo en América, sino también en Europa. Allá por 1800 siguió la fascinación victoriana, aparte de Houdini, ¿no?, por todo lo que se relacionaba con fantasmas, espíritus, medium. Pero había para Houdini una atracción especial. Se le había muerto el papá y él deseaba desesperadamente conectarse con él. Así que se acercó a muchos espiritistas, pero después de ver que eran muchos fraudes obvios,
se desilusionó con la práctica. En 1913 Houdini ya se había establecido como una de las mayores celebridades del mundo, ¿no? Y su interés por lo sobrenatural se reavivó con la muerte de su mamá. Pero esta vez, cuando buscó el consejo de médiums, lo hizo escépticamente. Cuando los médiums fallaban una y otra vez, él fue implacable para denunciar sus farsas. Sir Arthur Conan Doyle tuvo una experiencia similar. Él también sufrió la pérdida de un ser querido, su hijo, ¿no? Que murió durante la Primera Guerra Mundial. Y él quería, reencontrarse con él, acudió a los espiritistas. Pero mientras Houdini fue decepcionado, Conan Doyle encontró paz. Fue miembro de la Sociedad Británica de Investigación Psíquica. En realidad lo que pasa es que Conan Doyle era crédulo. Claro. Él creía en las hadas, por ejemplo. Los dos se conocieron en 1920. Houdini le envió a Conan Doyle una copia de un libro, El desenmascaramiento, donde se revelaban los trucos de varios de los mediums que incluso eran los favoritos de Conan Doyle. Pero Conan Doyle aceptó ese escepticismo y después de ver a Houdini actuar en Londres, llegó a creer que Houdini mismo era un verdadero mago. En realidad solo señalaba a los farsantes para proteger su pureza. Esta amistad se mantuvo durante años, pero en 1922 comenzó una crisis a causa de un episodio que no pudieron superar. La esposa, la mujer de Conan Doyle, Jean, era una medium practicante, y mientras Houdini y su familia estaban de vacaciones en Atlantic City, se encontraron y ella le ofreció una sesión privada al mago. Y esto resultó un desastre. Jean usaba una técnica llamada escritura automática, en la que los muertos parece que te escriben un mensaje a través de la mano de los vivos. Sí. Entonces, Jean, la mujer de Conan Doyle, le entregó a Houdini unas páginas llenas de un texto, supuestamente provenientes de su mamá, pero escritos en inglés. Y la cosa era que la mamá de Houdini casi no entendía la lengua inglesa, así que muy difícilmente hubiera escrito una carta en ese idioma. También el papel presentaba una gran cruz, a pesar de que la tipa era devotamente judía, y tampoco mencionó el hecho de que ese día era su cumpleaños. Y no dijo nada la vieja. Claro. Bueno, muchos errores. Para mal, para peor, la mamá en la carta se refería a él como Harry. Pero Harry era el nombre artístico, claro. Y la mamá lo llamaba Erich. Claro, muy como nosotros al principio. Sí, no. Bueno, Houdini se sintió profundamente dolido y decepcionado, pero por tener cierta estima a los Doyle no dijo nada. Se fue. Pero su venganza vino después. Envió una carta a un periódico, empezó a hablar frontalmente contra los espiritistas e incluso contra sus antiguos amigos. Conan Doyle respondió desde la prensa británica y ambos empezaron una pelea pública a través de los medios. Su amistad, imagínense, quedó un poco tocada. Vamos, no volvieron a verse más. Después de aquella estafa, Houdini comenzó su particular cruzada contra el movimiento espiritista. Y andaba por ahí meta desenmascarar a los embaucadores, gracias a que, él mismo era un maestro en las técnicas de engaño. Claro, él sabía trucos. Claro, se las sabía todas, imagínense, ¿no? Todas aquellas mentiras que fue hallando las juntó en un libro que se llamó Un mago entre los espíritus. Mire. Y dijo, hasta el momento todo lo que investigué fueron nada más resultados de unas mentes ilusas, nada más. Pero no solo eso, dicen que también presentó un proyecto de ley para prohibir en Estados Unidos la actividad de los astrólogos, los videntes, qué sé yo. La normativa no pudo seguir, usted sabe, el cauce legal, porque hay en Estados Unidos una gran protección de derechos como la libertad de expresión o las creencias religiosas, y entonces, Además, dedicó una parte Houdini de sus actuaciones a desvelar los trucos empleados por los medios. La última gira hacía
3 números. Primero, magia tradicional. Después, truco de escapismo. Y después, una conferencia sobre cómo los medios engañaban a la gente. Incluso simulaba una sesión de espiritismo sobre el escenario y después demostraba cómo hacían los medios, las voces fantasmales, las cosas que se movían, en fin, todo. Houdini llegó a pensar que cuando muriera serían decenas los medios que afirmarían haber contactado con él. Entonces le dijo a su mujer, Bess, que si realmente existía el mundo de los espíritus, él se comunicaría con ella mediante un código secreto, el código Houdini. En realidad era una cosa sencilla, 10 palabras que el mago incluiría en cualquier comunicación que llevara a cabo con ella después de muerto. Las palabras eran Rosabel, answer, tell, play, answer, look, tell, answer, answer, tell. Bueno, después que Houdini muriera el 31 de octubre de 1926, la noche de Halloween, decenas de medium dijeron haber contactado con él, pero ninguno de los mensajes incluía el código Houdini. Pero por ahí apareció un medium que sí. ¡No! Arthur Ford se llamaba. Y un día apareció y escribió un juego de palabras que se correspondía con lo pactado. Esto causó un gran revuelo. Se habló de que era cierto, de que Houdini había contactado con él. Pero se vino a saber que la mujer estaba enferma. Padecía una enfermedad del corazón. Estaba un poco senil. Y un año antes de aquel episodio, había revelado el código a uno que le estaba escribiendo la biografía. Oh. Y este ya se había hecho de dominio público en algunos círculos cerrados. Así que Houdini no volvió a decir nada desde el más allá. Pero creo que si una palabra pudiera oírse en la mesa de un medium, esta sería mientes.